Buenas tardes, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional y bienvenidos a esta conferencia en la que colaboramos con Caminos del Románico en una larga y fructífera colaboración desde hace tiempo, que es un placer. Disculpen en primer lugar las molestias que ha habido porque hemos tenido una serie de problemas técnicos y luego por la cuestión de los aforos limitados, pues discúlpennos. En primer lugar, agradecerles su asistencia y presentarles al profesor Carlos Reglero, profesor catedrático de la Universidad de Valladolid de Historia Medieval, dedicado en las dos últimas décadas al estudio del monacato y en especial de la Orden Benedictina y Cluniacense, y que ha publicado en los últimos años 3 obras. Cluny en España, los prioratos de la provincia y sus redes sociales, de 1073 hacia 1270. Amigos exigentes, servidores infieles, la crisis de la Orden de Cluny en España entre 1270 y 1579. Y el último, de reciente aparición, Monasterio y Monacato en la España medieval. Sin más, les dejo también con Rocío Bonet, de Caminos del Románico, y le cedo a ella ahora mismo la palabra para no robarle mucho tiempo al profesor Reglero. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos por su asistencia. Gracias, por supuesto, al Museo Arqueológico Nacional por continuar apoyando nuestro proyecto y el permitirnos el que podamos hacer actos como el presente. Y, por supuesto, también gracias a Beatriz, conservadora del museo en el Departamento de Medieval, por dedicarnos su tiempo y pues ayudarnos, como podrán haber visto ustedes, en todos los aspectos técnicos para llevar a cabo esta conferencia. Con la conferencia de hoy queríamos iniciar nuestro curso académico, es decir, la próxima semana iniciamos nuestros cursos monográficos y todos los años hacemos una conferencia de arranque. En esta ocasión, a diferencia de en otras conferencias previas, no hemos querido tomar un tema tangencial, un tema que no se aborde en nuestros cursos, sino que en concreto vamos a hablar sobre el monacato. Indudablemente, los monasterios cumplieron un papel fundamental, fueron un motor para no solamente la constitución del propio románico, sino también su extensión. El motivo por el cual hemos elegido, por tanto, esta conferencia es porque tenemos la oportunidad, en cierto modo, de presentar también el último trabajo de Carlos Reglero de la Fuente, el libro que lleva por título el mismo que la conferencia. Indudablemente, la conferencia, por tema de tiempos, será más corto su contenido, pero, por supuesto, sí que les recomiendo el tener este manual. Sin más, Carlos, muchísimas gracias también a ti, por supuesto, por tu tiempo y por estar hoy aquí, cuando quieras. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Rocío y a Caminos del Románico la posibilidad que me da de hablar de este tema y también al Museo Arqueológico Nacional el alojar esta conferencia, porque quizá no sea la sección más conocida, pero desde luego la sección de arte medieval que tiene unas piezas que son magníficas. Y bueno, quizá por estar ahí arriba todo el mundo ve la Dama de Elche, que evidentemente tiene eso, pero siempre merece la pena, una vez que se abra, consigamos llegar a la normalidad normal, visitar esa sección, y yo desde luego animo a hacerlo, más allá de las piezas más conocidas, de las coronas votivas visigóticas, en esta otra, o la parte del arte andalusí, esta otra parte de arte románico, gótico, que hay en el segundo piso, si no recuerdo mal. Sí. Bien, y para no retrasar más por este pequeño retraso técnico, voy a presentar algunas ideas básicas, 4 ideas básicas sobre los monasterios y el monacato en la España medieval. Evidentemente, son muchísimas las cuestiones que se pueden tratar, que abordé en el libro, y el libro, de hecho, solo es un mínimo resumen de lo mucho que se ha escrito al respecto. Pero, al menos,
sí que ofrecer una idea general de lo que es la evolución del monacato hispano en la Edad Media. Y, como digo, me voy a centrar en 4 ideas. La primera de ellas es que el monacato es sobre todo una forma de vida. Una forma de vida que, bueno, como se apuntó en la España visigótica, es vivir bajo una regla, bajo una serie de normas y bajo una serie de costumbres que, por una parte, se mantienen y, por otra, evolucionan a lo largo del tiempo. Hay una experiencia en los primeros siglos, fundamentalmente en el siglo IV, V, una experiencia en Oriente, en donde se considera que surge el monacato, normalmente se asocia a Egipto, a la figura de San Antonio Abad, aunque bueno, hoy esa idea está bastante matizada, pero en cualquier caso, esa serie de experiencias de vida ascética, persiguiendo un ideal cristiano de perfección, que se dan en Egipto, en Anatolia, en Siria, en Palestina, en toda esa zona oriental, y que van a llegar a Occidente. Y van a llegar a Occidente fundamentalmente a través de la escritura, a través de los escritos de quienes narran las vidas de estos monjes, no con un ánimo de historiar, sino con un ánimo de mostrar un ejemplo de vida, y quienes escriben con su experiencia sobre lo que han visto allí, de cómo se comportan los monjes, cómo solucionan los distintos problemas. Estas reglas, en principio, son escritas en griego, pero San Jerónimo y otra serie de autores van a traducirlo al latín, y esta va a ser la herencia escrita que reciba el monacato occidental y en la que se base, en buena medida, por supuesto, reinterpretándola. El monacato está siempre interpretando el pasado y adaptándolo al nuevo momento. Pero ya en Occidente, en Oriente, nos encontramos con esa diferencia entre los monjes que viven en comunidad, los monjes que viven solos, los ermitaños, pero también esa situación mixta, la llamada de las lauras, en que los monjes, por una parte, viven la mayor parte del tiempo en sus celdas, separadas, aislados, y se juntan temporalmente, normalmente el domingo, para alguna celebración. Entonces, hay esta variedad de situaciones, como desde estos inicios se afrontan ya los grandes problemas del monasterio. ¿A qué se dedica el tiempo? La oración, el trabajo, van a ser los dos elementos fundamentales, junto con no solo la lectura, sino sobre todo escuchar, ya sea la Biblia, ya sea escritos de naturaleza teológica o religiosa, y comentarlos por parte de quienes más instruidos están dentro del monasterio. Las tensiones sobre si hay un trabajo manual o no manual no son algo que estalle en el momento en que los cistercienses dicen que los cluniacenses han olvidado la regla. Es algo que existe desde el inicio del monacato, y bueno, ya por ejemplo, San Agustín escribe un libro defendiendo que el monje tiene que trabajar y no solo vivir de limosnas. Es decir, que son problemas muy antiguos. En cualquier caso, toda esta tradición, que son consejos, vidas ejemplares, reglas, sin que se puedan separar mucho unos escritos de otros, nos va a llegar a Occidente, y a ella pues se van a sumar nuevas aportaciones, desde Martín de Tours, del que también contaremos con una vida, hasta la regla de San Benito y otras que le seguirán y que irán marcando lo que es el monacato europeo. Pero, ¿qué sucede en España y cuáles son los orígenes del monacato? Las primeras menciones son de fines del siglo IV, en algo que más o menos, con 2 décadas, 3 décadas de diferencia, coincide con lo que sucede en la Galia, lo que sucede en Italia, lo que sucede en África. Es
Es decir, que es el momento en que desde Oriente se extiende hacia Occidente este tipo de experiencias. Estas, tras un inicio un poco turbulento, en que en buena medida los obispos sospechan de los monjes por muchas cuestiones. Una de ellas, aparte de ellos, son acusados de priscilianistas. En otra ocasión, bueno, pues los presbíteros, que había relativamente pocos, resulta que se hacen monjes y abandonan sus funciones, y los obispos prefieren que tener presbíteros que oficien la misa a tener monjes. Pero bueno, en la época ya del Reino de Toledo, tras la conversión de Recaredo, vemos cómo el monacato se va a extender por la península y va a alcanzar un notable desarrollo en el siglo VII, en la época de Isidoro de Sevilla y de Fructuoso de Braga, las dos grandes figuras. Dos grandes figuras a quienes que redactaron sendas reglas, dos reglas muy diferentes. Por una parte, la de Isidoro de Sevilla, al igual que el escrito que su hermano Leandro hace a su hermana Florentina, que no es realmente una regla, pero bueno, sí que habla de cómo ha de ser la vida en el monasterio, pues es sobre todo el escrito de un obispo que en su diócesis tiene numerosos monjes y cuyo problema fundamental es cómo regular la vida de estos monjes, evitar escándalos y también evitar que haya una excesiva carga sobre los fieles y una competencia por las limosnas. Entonces, lo que va a hacer es regular el mínimo, es decir, ¿qué es lo mínimo que ha de hacer un monje? Y muy ordenadamente, como era Isidoro, y con un espíritu muy equilibrado, pues hace una regla que no tendrá un gran futuro, pero que sí que nos expresa un poco cuál es esa forma de ver el monacato por parte de un obispo, bueno, pues cómo han de trabajar los monjes, a qué se han de dedicar sus ingresos, cómo ha de ser un monasterio, la separación que ha de tener de una ciudad, etcétera, etcétera. Todos los problemas más prácticos en una guía, realmente una introducción al monacato. Sin embargo, Fructuoso de Braga, que nos representa el monacato de la zona de la Galicia, es una idea completamente distinta. Su idea es de un ascetismo, casi una competición ascética, y es una regla en que hay, digamos, hay muchas más horas de oración, interrumpiéndose el sueño varias veces por la noche, hay también un vestido mucho más, digamos, más pobre, etcétera. Es decir, es mucho más ascético este monacato de Fructuoso. Y en el mismo contexto que Fructuoso de Braga se da también la llamada regla común. La regla común, en buena medida, son las disposiciones tomadas probablemente por un grupo de abades de este monacato de la Galicia ante los problemas que le surgen. Problemas como, por ejemplo, que de repente en ciertos momentos y sobre todo pues, en épocas de hambre, un montón de fieles deciden profesar como monjes y profesa toda la familia. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Hay que ser en el monasterio, pues puede convivir o no pueden convivir los hombres y las mujeres. ¿Qué hacemos con los niños? Claro, les podemos educar, pero si son niños de menos de 7 años, ¿qué pasa con ellos? Pues que tienen que estar con la madre, etcétera. Bueno, entonces hay toda una serie de problemas. O otros casos en que se daba en que de repente un pueblo entero decide convertirse en un monasterio. Se juntan, ponen sus bienes en común y se organizan esa vida. Pero al cabo de un tiempo surgen los problemas, uno se va y dice que se lleva lo que le ha aportado. Esto genera numerosos pleitos, etcétera. Entonces, hay toda una serie de normas que intentan regular esta situación. Aparece también en esta época lo que se llama el pacto monástico, que lo que consiste es, digamos que lo que se pide a los monjes en la España de esta época es que cuando profesen o cuando eligen un abad, tienen que firmar una especie de declaración en la que se comprometen a obedecer a este abad.
Pero el pacto monástico lo que tiene es una contrapartida, que es, y de ahí la excepcionalidad, pues que en caso de que estemos descontentos con el abad, pues nos podemos quejar a partir del prepósito, el que luego será el prior, o quejarnos a los abades de la comarca, o quejarnos al obispo, y hay también una regulación de este tipo de cuestiones que realmente no es lo habitual en lo que es la vida monástica de esta época. Pues bien, este monacato de la Galecia al que me he referido va a ser en buena medida el que está en el origen del monacato del reino asturleonés. Es decir, es un desarrollo de ese tipo de monacato, en el que, por una parte, vemos cómo pervive esa tradición pactual y lo que se llama la regla mixta. La regla mixta no es realmente una regla, sino lo que se trata es de un conjunto de reglas o un conjunto de extractos de reglas que son las que son seguidas en un monasterio. Es decir, que hoy estamos acostumbrados a que, bueno, pues es la regla de San Benito o es la regla de San Agustín, pero antes del año 1000 eso todavía no se ha difundido por la mayor parte de España. ¿Y qué es lo que se hace? No es que se viva al margen de la regla, sino que la regla casi se elabora o bien por parte del abad, que tiene un código con distintas reglas y, según su buen juicio, elige una o elige otra, o bien incluso que se hace una especie de extracto de distintas reglas, que es la que sigue la comunidad. Y bueno, pues está un cacho de San Benito, otro de San Isidoro, otro de San Agustín, dependiendo de los problemas. Es decir, es otra opción dentro de lo mismo, dentro de esta misma idea. Sin embargo, ya desde el siglo IX y empezando por la zona de Cataluña, la regla de San Benito empieza a adquirir primero un gran prestigio y luego poco a poco a ir desplazando al resto. Esto, en primer lugar, en la zona catalana, en la zona del antiguo imperio carolingio, pues es impulsado por Benito de Aniano y la reforma que respaldan los propios emperadores carolingios, en especial Luis el Piadoso. Pero ni todos los monasterios catalanes siguieron la regla de San Benito tal como hoy se entiende, ni esta regla era desconocida en el resto de la península. A lo largo del siglo X y sobre todo desde mediados del siglo X vemos cómo primero en la zona de La Rioja y Castilla, luego en la zona de León, esta regla se va conociendo y si no se sigue al pie de la letra, entre otras cosas, bueno, pues hay que tener en cuenta que la regla benedictina lo que hace también es regular la liturgia y la liturgia hispana no es la liturgia franca, por ejemplo. Entonces, bueno, sí que hay diferencias con lo que es el monacato carolingio, fundamentalmente. Pero, en cualquier caso, se van tomando elementos de la misma y, sobre todo, como digo, adquiere prestigio. Es decir, la regla de San Benito es considerada como una regla especialmente adecuada para la vida monástica. Aunque todavía a lo largo del siglo X, del siglo XI, incluso inicios del siglo XII, perviven otras formas de monacato en la zona más occidental de España. Cuando en 1055 se celebra el Concilio de Collanza, una de las normativas nos dice que los obispos hagan que en su diócesis los monasterios sigan o bien la regla de San Benito o bien la regla de San Isidoro. La regla de San Isidoro probablemente también es una especie, digamos, comparable a la regla de San Agustín en lo que había sido el mundo carolingio de esta época. En todo este periodo, lo que vemos también es cómo el monacato es un monacato que está en lo doctrinal o en el terreno religioso sujeto a los obispos. No hay órdenes religiosas antes del siglo
XII en la península. El obispo es el que se encarga de supervisar y de atender a todas las cuestiones referentes a los monasterios. Eso sí, en el plano económico escapan al control del obispo. ¿Y por quién están controlados? Puede ser por la propia comunidad, pero con frecuencia muchos monasterios son fundados por reyes, por condes, y van a ser ellos quienes dirijan la vida económica de estos monasterios, les controlen desde ese punto de vista. Otros incluso pues, son por pequeñas comunidades religiosas que van a ser quienes lo llevan a cabo, o por miembros de familias enriquecidas que fundan un monasterio familiar donde profesan pues, varios miembros de la familia. El caso del monasterio de Santa Cristina de León, por ejemplo, se conoce como se funda en la segunda mitad del siglo X y ahí profesa la viuda, sus hijas y luego pues también una nuera que se queda también viuda y otra, es decir, que son fundamentalmente las mujeres de la familia las que ingresan en ese monasterio, en otros casos son varones. Bien, el gran cambio se va a dar a partir de fines del siglo XI, cuando durante los fines del XI, todo el siglo XII, incluso, inicios del XIII, Hispania se abre a lo que es el monacato del oriente de Francia. Es la época del monacato de la Borgoña, sobre todo de Cluny, del Cister, pero hay que tener en cuenta que un poco más al norte está Premontré, origen de los premonstratenses, o hacia el sur nos podemos encontrar la Gran Cartuja e incluso hasta los propios dominicos, aunque el fundador sea Domingo de Guzmán o de Caleruega, que era el prior de la sede episcopal de Osma, pues la fundación, de hecho, de la orden tiene lugar en el sur de Francia. Lo que vemos con todos estos monasterios es cómo hay, en una primera fase, la de Cluny o la de San Víctor de Marsella, en el caso de Catalán, hay una donación de monasterios por parte de los reyes y la aristocracia de monasterios hispanos, de sus monasterios propios, se los donan a estas grandes abadías. Así acabará surgiendo, se implantan la forma de vida de Cluny, de San Víctor de Marsella, que no deja de ser similar en España. Pero esta forma de vida no se limita a los monasterios que son donados, que se convierten en prioratos de estos monasterios franceses, sino que se va a extender a otras abadías, pues desde Sagún a Arlanza o San Cugat del Vallès, que lo que hacen es asumir las costumbres. ¿Qué son las costumbres de un monasterio? Pues, en primer lugar, la liturgia. Es decir, ¿qué hay que rezar cada día? ¿A qué hora? Es decir, pues primero tenemos que rezar y rezamos este salmo, luego esta antífona, luego este otro salmo y leemos este trozo de la Biblia, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso es una parte fundamental dentro de la vida de los monasterios en esta época. Junto con ello, pues está la propia forma de organizarse, basada en la regla de San Benito, pero con sus peculiaridades. Por ejemplo, uno de los oficios que va a surgir es el de limosnero, porque una de las funciones que tienen estos monasterios es precisamente la de dar limosna como una buena obra para interceder por el alma de sus benefactores. Entonces, surge este oficio específico. De hecho, la fama de los cluniacenses y de todo este monacato se debe en buena medida a lo que se llama la oración intercesora, es decir, a que la aristocracia, los reyes, les consideran como la vía
más efectiva de lograr la salvación. A través de sus oraciones, a través de sus limosnas, pues compartirían los méritos con sus benefactores, salvándoles así de la condenación y de las penas purgatorias. Bueno, como sabemos, este monacato fue sustituido por el de los cistercienses, que, sustituido no, digamos, los monasterios benedictinos cluniacenses pervivieron durante toda la Edad Media. Lo que sucede es que desde el siglo XII, en el caso de España desde mediados del siglo XII, una época pues ya casi 40, 50 años después de la fundación del nuevo monasterio, como ellos se llamaban, empiezan a afiliarse monasterios y a fundarse monasterios siguiendo la norma cisterciense, que pretendía volver a la interpretación literal de la regla de San Benito, aunque pues también desde lo que es el inicio de que el monje viva de su trabajo a lo que es a inicios del siglo XII, es decir, cultivan ellos sus propias tierras, etcétera, a la situación de fines del XII, en que hay una división de la orden buena medida entre los caballeros que profesan como monjes de coro y sobre todo rezan y cultivan el huerto, y los campesinos que profesan como conversos y son los que realmente cultivan las granjas, pues hay una evolución considerable. En cualquier caso, vemos como por una parte algunos nobles acuden a Clervaux o a Citeaux solicitando monjes para fundar monasterios en sus dominios, pero también vemos como hay grupos de monjes hispanos atraídos por una forma de vida ascética que acaban afiliándose y aceptando las costumbres del cister. Incluso una orden militar como Calatrava y las que le siguen también siguen esta forma de vida. Claro, de una forma muy peculiar. ¿Por qué? Porque los caballeros, por así decirlo, serían como los conversos, con una serie de oraciones limitadas a lo largo del día, pero su trabajo no consiste en cultivar la tierra, sino en ejercitarse en las armas y en combatir a los musulmanes. Paralelo a la penetración de los cistercienses es la de los premonstratenses, que en este caso siguen la regla de San Agustín, pero en España, si en Europa les vemos mucho más orientados hacia la predicación, en España son sobre todo monasterios rurales con una vida de clausura muy similar a la de los cistercienses. Si los cistercienses habían sido sobre todo difundidos por una de las grandes familias de la nobleza de la aristocracia leonesa, los Traba, los premonstratenses están sobre todo ligados a los condes de Urgel. De ahí que estén presentes tanto en Urgel como en Castilla, especialmente en la zona de la Ribera del Duero, donde están sus primeros monasterios. Los cartujos también van a entrar en la península, pero la verdad solo en la zona catalana, y antes del siglo XIV hay una cartuja realmente activa y otra, un poquito más secundaria. En el XIII es cuando realmente notamos el cambio, la llegada de las órdenes mendicantes, al igual que en el conjunto de Europa. Los dominicos, como señalaba, el fundador es un castellano de la zona de Osma, pero realmente la orden donde nace es en Francia, en el sur de Francia, frente a la herejía cátara. O ello no va a impedir que se implante en la península. Las órdenes mendicantes son un poco el eje, en esta primera mitad del siglo XIII, del paso de la influencia francesa a la influencia italiana. San Francisco de Asís, fundador de los llamados hermanos menores, es ya un italiano, es decir, su zona, especialmente la zona de Asís, de donde procede. En este caso, su orden
aunque la solemos equiparar siempre con los dominicos, pero bueno, eran órdenes en origen muy distintas. Los dominicos lo que buscaban era prepararse intelectualmente para combatir a los herejes y para atraerse a esta población, pues la forma de hacerlo era a través de la pobreza. Los franciscanos, en cambio, buscan la imitación de la vida de Cristo, que ven sobre todo reflejada en la pobreza. De ahí que es mucho más importante para ellos. Mientras que su vertiente predicadora es algo que van a ser los papas quienes les conduzcan hacia ellas, porque ven en ellos un instrumento de combate contra la herejía. En cualquier caso, esta influencia italiana va a continuar en la Baja Edad Media, en movimientos que suelen ser menos conocidos, pero no son menos importantes. Los jerónimos, una orden que solemos considerar como hispana, pero realmente la forma de vida de donde la toman es de Santa María del Sepulcro de Florencia. En Italia se desarrolla también otra rama de los jerónimos, aunque no llegaran a alcanzar la importancia y sobre todo la presencia política que van a tener en la España en los siglos XV y XVI. Incluso, bueno, pues los jerónimos, algunos consideran que su origen está en un grupo franciscano de miembros de la Tercera Orden de San Francisco que se desplazan a la península siguiendo una profecía. Y, bueno, tenemos ahí el monasterio de Santa María de Guadalupe para ilustrar a los jerónimos, junto a él San Benito de Valladolid. San Benito de Valladolid es el monasterio de fundación real que se inicia siendo un monasterio que sigue las costumbres de Cluny a través de las de Sahagún, pero que a partir de los años 1420-1430 va a dar un giro y va a aceptar las costumbres de Santa Justina de Padua, otro de estos monasterios italiano, benedictino, en el que se reduce considerablemente lo que es el tiempo dedicado a la liturgia en el coro en favor de la oración individual, la reflexión en la propia celda. Y esta orden observante, con una clausura estricta y la prohibición del consumo de carne total, a lo que, bueno, digamos, en principio estaba también prohibido en el resto de los monasterios benedictinos, pero desde en los siglos XIII, XIV, ese precepto había quedado relegado a un segundo plano y se permitía comer unos días sí, otros días no, o, bueno, digamos, hecha la ley, hecha la trampa, la podían comer los enfermos. Entonces lo que se hacía es pasar por la enfermería, se comía en el dormitorio de la enfermería ciertos días, mientras que en el refectorio pues no se servía la carne. Bien, entonces, como vemos, hay distintas formas de ver este monacato. Bien, quería de todos modos tratar otra serie de cuestiones, me voy extendiendo un poco. El primero, lo referente a los monjes y la cultura escrita, uno de estos tópicos que solemos ver a los monjes como los transmisores de la cultura antigua. En parte es cierto, en parte no, porque son tanto los monjes como las catedrales, aunque hay que recordar que durante la Alta Edad Media las catedrales, en muchas catedrales hay también una vida bajo una regla, es decir, que no hay una separación tan clara entre la vida monástica y la vida del clero catedralicio. En cualquier caso, ¿por qué los monjes prestan atención a la cultura escrita? Pues por un sentido práctico, es decir, ellos no pretenden transmitir el saber de la antigüedad ni convertirse en unos centros de enseñanza o de cultura. Lo que sucede es que una parte de la vida del monje consiste en leer esos escritos de los santos padres o de estos autores del Oriente romano, pero bueno, luego traducidos al latín. Y claro, pues hay que aprender a leer y hay que aprender latín, porque poco a poco a lo largo de la Edad Media el latín deja de ser la lengua hablada. Por tanto, hay que estudiar lo que llaman la gramática, que a fin de cuentas es el latín, lo que nosotros llamamos estudiar latín. Y para aprender la gramática hay que
por una parte, leer a los gramáticos latinos, que ya, bueno, tenían también su propio sistema de enseñanza, pero si quieres perfeccionarte, ir a un nivel elevado y, por tanto, también poder entender mejor lo que está diciendo San Jerónimo o Pacomio o quien sea, quien estés leyendo, pues hay que leer a los clásicos, a Virgilio, Horacio, etc. Entonces, ¿esto qué lleva? A que, como eso no se puede aprender fuera del monasterio, porque la cultura fuera del monasterio en buena medida ha caído de una forma brutal, pues hay que generar su propio sistema de enseñanza, en el que, bueno, pues empieza aprendiendo el latín con los salmos, pero luego se va adquiriendo también esta formación mucho más clásica. Y el monasterio tiene su escuela para formar sobre todo a los monjes, pero luego acuden otras personas allí. Se habla, bueno, ¿son laicos? Bueno, algunos de ellos sí, pero muchos de ellos son gente que se está preparando para ser diáconos o presbíteros, aunque no monjes. Y bueno, conocemos distintos casos de este tipo. Como tampoco es difícil procurarse un libro fuera del monasterio, se copia en el monasterio. Pero no olvidémonos de esta idea de películas, ¿no?, con El nombre de la rosa, en que nos encontramos con una sala como esta llena de monjes copiando libros. En la mayor parte de los monasterios, como refleja la imagen del Beato de Tábara, nos encontramos al maestro con su discípulo. Y son los que copian, porque escribir es una tarea difícil, es una técnica complicada. Y una cosa es saber leer, que ya es difícil de por sí, porque, entre otras cosas, a menudo no se separan las palabras, no hay espacios en medio entre una palabra y otra, con lo cual tienes que dominar la lengua para poder saber dónde termina una palabra y empezar la siguiente, y no son extraños los errores. A pesar de que no haya grandes escriptoria, los monasterios cuentan con sus pequeñas bibliotecas, sobre todo integradas por libros litúrgicos, que son los que más utilizan, pero también están los libros de gramática y los libros espirituales, que, si no son muy abundantes, es decir, bueno, pues un monasterio, a lo mejor entre libros litúrgicos y libros de gramática, un monasterio de la Alta Edad Media, pues puede tener a lo mejor 40 obras, no muchas más. Claro, podemos decir, sí, Ripoll llega a tener 200 obras, pero claro, eso es en época en que está gobernado por un obispo. Entonces, es excepcional. Lo habitual es tener un stock relativamente reducido. Bueno, la otra imagen que tenemos ahí es del llamado Códice Albeltense, en cuya parte inferior, digamos, se pintaron por una parte los reyes, pero también el escriba vigila con su socio y el abad, al que dedicaron. Es decir, pero vemos un escriba y un compañero. No aparece toda la página llena de monjes que hayan colaborado en este libro. A lo largo de la plena Edad Media vemos cómo se desarrolla una actividad cultural en estos monasterios, pero una actividad que va en dos sentidos. Es decir, por una parte, algunos monjes componen obras. Ya anteriormente, por ejemplo, teníamos Beato de Liébana con sus comentarios al Apocalipsis, ¿no? O, pues en esta época, por ejemplo, nos podemos encontrar con un abad de Sagún escribiendo su Ritmi de Julia Capta un poema sobre la conquista de Sevilla. Y, bueno, hay otros casos. Pero en otros muchos lo que nos encontramos es más bien una labor de mecenazgo. Es decir, que se contrata a alguien especialmente dotado para la composición literaria, para que escriba la vida de nuestro santo. Y, bueno, el caso, por ejemplo, de Santo Domingo de Silos, la primera vida en latín la escribe Grimaldo y su versión en castellano la escribirá Gonzalo de Berceo, que es un clérigo muy relacionado con San Millán de la Cogolla, pero que no es un monje, aunque haya estudiado en el monasterio.
decir, es más bien esta labor de mecenazgo la que nos encontramos. ¿Qué se compone? Pues, en primer lugar, vidas de santos, milagros de estos santos, una cuestión muy práctica para fomentar y difundir el monasterio, atraer a los peregrinos y atraer sus limosnas. Mirad qué santo está aquí y qué milagros puede hacer por vosotros. Pero también en otra sección práctica de la memoria, no solo la memoria religiosa de estos santos, sino también, por ejemplo, la composición de crónicas. Las crónicas anónimas de Sahagún son un ejemplo fundamental. O en Cardeña, todo el ciclo de la leyenda del Cid, en Arlanza, el poema de Fernán González, es decir, figuras a las que se asocia el monasterio y con las que se intenta atraer normalmente el favor de reyes y condes para buscar su protección. Y el estudio se va a transformar en el monasterio, sobre todo en la Baja Edad Media. Un cambio radical viene con las órdenes mendicantes, porque las órdenes mendicantes, al contrario que benedictinos tradicionales o los cistercienses, que incluso, como señala Bernardo de Claraval, huye un poco rechaza el estudio fuera del monasterio, y las artes, digamos, el saber mucha teología, ¿no? Lo que hace falta es ser un buen cristiano, en su idea. Pues, en cambio, los mendicantes van a desarrollar esa faceta del estudio con vistas a la predicación. Y los papas van a considerarlos como un instrumento fundamental de la actuación de la Iglesia, hasta el punto que fomentan que otras órdenes, incluidos los cluniacenses, cistercienses, el conjunto de los benedictinos, también se dediquen a ello. En el siglo XIV, las bulas de reforma de Benedicto XII dicen o piden que los monjes vayan a la universidad, que manden monjes a la universidad para que aprendan teología, aprendan derecho canónico y sean capaces, por ejemplo, de defender al monasterio en los pleitos. Esto lo que va a acabar originando es, por una parte, en las órdenes mendicantes, una diferenciación entre los monjes graduados, entre los frailes graduados y el resto de los frailes. Y ello generará numerosas tensiones dentro de la orden por los privilegios que se conceden a estos graduados para que estudien descuidando otra serie de tareas. Y esto será uno de los motivos de la reforma de la Baja Edad Media. También entre los otras órdenes que envían monjes a la universidad, acaba surgiendo un rechazo a la vida de la universidad, y nos encontramos que en el siglo XV, fines del XIV-XV, buena parte de los monjes y frailes que impulsan la reforma de estas órdenes son gente que ha estudiado, que ha tenido incluso una vida próxima al papado, y que tal vez por ello y por este contacto con la vida y las disputas de la época, lo que va a hacer es decir, hay una cierta reacción antiintelectual. Dejemos el estudio, concentrémonos simplemente en la meditación sobre la Biblia, sobre los textos religiosos. No hace falta saber teología, no hace falta saber derecho. Movimientos como los jerónimos en sus primeros años, San Benito de Valladolid en sus primeros años, tienen un fuerte rechazo a esa actividad intelectual, en buena medida porque nos encontramos que dentro de estos movimientos de reforma hay numerosos laicos o antiguos laicos, es decir, que no son clérigos, que no están formados en latín y que, sobre todo, lo que defienden es una vida ascética radical. Luego esto, en el caso de los jerónimos, cambia a partir de los años de la segunda década del siglo XV, cuando los presbíteros se imponen dentro de la orden, y en el caso de los benedictinos,
un poco después. Una tercera cuestión que quería tratar se refiere a la relación entre los monasterios y la sociedad. Y bueno, en este caso con una ilustración que sin duda resultará muy conocida, con esta estatua orante de Pedro I, que procede del monasterio de Santo Domingo el Real de Madrid y que bueno, se conserva un par de pisos más arriba, que es del siglo XV, es decir, de un siglo después de que muriese. ¿Por qué? Pedro I es derrotado por su hermano y bueno, se le entierra primero en una iglesia. Pero cuando las dos ramas de la familia se acaban reconciliando con el matrimonio entre Enrique III y Catalina de Lancaster, los descendientes de Pedro I adquieren un papel destacado dentro de la familia real. Y una de ellas va a ser una nieta de este monarca que es abadesa de este monasterio y que lo que hace es traerse a su abuelo como una forma de reivindicar su condición real y también su propia ascendencia. Y bueno, ella la verdad es que bueno, vive una vida un tanto peculiar, bastante tiempo, casi más tiempo fuera del monasterio que dentro del monasterio, siguiendo la tradición de las señoras de los monasterios, de la que más adelante hablaré. En cualquier caso, la fundación de un monasterio requiere, en general, la confluencia de dos grupos. Por una parte, siempre decimos que lo funda el rey, lo funda tal aristócrata o lo funda una orden. Es decir, alguien que económicamente dote el monasterio. Pero hace falta también un segundo componente, que es la comunidad que nutre ese monasterio. En algunos casos esta comunidad va a ser importada de otro monasterio, pero a menudo también vamos a encontrar cómo esta comunidad procede de grupos que en principio han empezado siendo laicos. En el caso, por ejemplo, de los conventos andaluces, he estudiado mucho cómo muchos de ellos proceden de beaterios, que son reconvertidos en conventos a fines de la Edad Media. Pero podemos encontrar algo parecido en algunos monasterios, en el origen de algunos monasterios cistercienses y otros. Es decir, o cuando pues, un noble valenciano decide fundar una cartuja y acude a una serie de ermitaños que hay allí. Y bueno, el problema viene cuando unos piratas del norte de África secuestran a estos ermitaños, los capturan. Y este noble se va a gastar tanto dinero en construir el edificio, en construir la cartuja, como en rescatar a estos ermitaños, a estos hombres que van a integrar esa comunidad. Por tanto, hay que tener en cuenta que siempre hacen falta estos dos elementos, tanto en este momento como en el momento de las reformas. ¿Y por qué se funda un monasterio? Bien, siempre se han enumerado muchas causas, desde, pues, por ejemplo, que un rey protege un monasterio para asegurar la frontera, etc. O el deseo de salvaguardar el patrimonio de la familia. Pero, en el fondo, la causa fundamental es que el fundador considera que esa es la forma de salvarse, de lograr su salvación eterna. Y por eso los fundadores de los monasterios se entierran en sus monasterios. Porque allí, bueno, aquí tenemos el caso, bueno, de Poblet, que se convertirá en panteón de la familia real aragonesa en la Baja Edad Media. Porque, ¿qué es lo que esperan? Esperan que recen por ellos. Y esperan también que a través de sus limosnas, de estas continuas oraciones, el día en que se celebre el juicio final, como dice, el nombre del benefactor aparezca escrito entre el de estos monjes y, por tanto, sea llamado para la vida eterna. Este es un elemento fundamental sin el que es imposible concebirlo. Tenemos aquí este panteón real. Lo que hay que señalar es que es raro que se creen panteones
en esta época. En general, los reyes, también los condes, suelen cada uno fundar su propio monasterio. Y cuando nos aparece, por ejemplo, Enrique en las Huelgas de Burgos, es fundado por Alfonso VIII. Se entierra allí con su mujer y también se va a enterrar su hijo. Pero su hijo se entierra porque muere a los 14 años, sin que haya tenido la posibilidad de crear otro monasterio. Hay muchas sepulturas de la familia real, pero no son reyes en las Huelgas, sino es toda una serie de infantes que se reagrupan en torno a sus antepasados. Y en los grandes personajes de la nobleza nos encontramos un comportamiento similar. Aunque uno de ellos diga, este ha de ser el panteón donde tenéis que enterraros, si el siguiente ha tenido éxito y se ha enriquecido, fundará otro monasterio y se enterrará allí. Es decir, casi es como asegurar que yo soy el fundador y van a rezar más por mí que por otros. La oración intercesora está también ligada a otro elemento, que son los llamados necrologios, es decir, libros en los que se escribe los difuntos por los que hay que rezar cada día. Y fundamentalmente son los miembros de la propia comunidad, los monjes, los frailes, pero también los benefactores, que, como digo, se integran, a veces confundiéndose, pero normalmente en partes separadas. Pero, en cualquier caso, es la memoria para saber por quién hay que rezar cada día. Un tema que se desarrolló mucho en los años 70 y 80 fue el del estudio de los dominios monásticos. Los monasterios medievales, a partir del siglo XI, fueron grandes señores, propietarios de numerosas tierras y también de derechos señoriales, de iglesias, de los diezmos que se pagaban a estas iglesias. Esto, por una parte, convierte a los abades en grandes señores que ejercen el poder, pero simultáneamente los abades no pueden coger su caballo e ir a enfrentarse por las armas a otros a quienes les disputen sus vasallos o sus rentas. Y de ahí la necesidad que tienen continuamente de atraerse amigos entre la nobleza que les protejan. ¿Cuándo consiguen estos amigos? Pues cuando sus oraciones tienen más fama que las de otros monasterios. Y de hecho, a partir del momento en que esto va decayendo, nos encontraremos con que atravesarán muchos problemas, no solo porque no reciben donaciones, sino porque es que además tampoco en los tribunales, en los juicios, se les defiende. Y este es un problema fundamental. En la Baja Edad Media, sobre todo en el siglo XV, nos vamos a encontrar cómo la reforma de los grandes monasterios va unida a la clausura, a una clausura estricta. Y esto lo que supone es el abandono de los grandes señoríos y del ejercicio del poder jurisdiccional. Algo que es fomentado por la nobleza, porque la nobleza lo que quiere hacerse es con estos señoríos. No solo quiere, sino que en el caso de Castilla, la mayor parte de los señoríos y de los grandes dominios de los nobles acaban pasando de una forma directa o indirecta a esta nobleza. Bueno, esto tuvo su parte buena, porque, por ejemplo, lo que va a hacer es que esta nobleza en el siglo XVI, en el momento de la Reforma, al contrario que la nobleza inglesa, la nobleza alemana, no esté interesada en extinguir los monasterios, porque a fin de cuentas ya ha conseguido en los 2 siglos anteriores lo que quería de ellos, el poder que tenían sobre los hombres. Una vez que les ha apartado del campo, son simplemente grandes propietarios, nada más. ¿Quiénes profesan en el monasterio? Bueno, esta imagen nos muestra a la mujer de Fernando III ofreciendo a una de sus hijas, la infanta Berenguela, a las huelgas. Bueno, esto es una larga tradición de los oblatos que en el siglo XIII, de hecho, ya no son admitidos como tales. Es decir, hasta ese momento, cuando un niño era ofrecido a un monasterio, se convertía en monje, para siempre.
Desde el desarrollo del derecho romano, del derecho canónico, lo que hará es decir que no se puede convertir en monje hasta que, siendo mayor de edad, lo acepte. Pero esto no evitará que muchos niños sigan siendo formados en los monasterios y que sean los que al final se conviertan en monjes. De todos modos, tenemos muchas noticias, tenemos noticias sobre miembros de la aristocracia, de la realeza, sobre todo mujeres, que profesan en un monasterio. Hombres menos y, sobre todo, a partir del siglo XII es ya muy raro que se den hay algunos casos, sobre todo en órdenes mendicantes. Pero las filas de los monjes también se nutren de la población campesina. Y no solo entre los conversos, sino entre el conjunto de monjes. Lo que pasa es que es un aspecto todavía pendiente de estudiar y sobre el que apenas tenemos noticias para épocas anteriores al siglo XV, aunque esa vida de Santo Domingo de Silos, a la que me refería antes de Grimaldo, empieza contando cómo en su niñez había sido pastor. Es decir, que no es un miembro de la nobleza, sino un campesino, incluso un campesino humilde. Otra de las características fundamentales a destacar es que los monasterios van a desplazarse del campo a la ciudad a partir del siglo XIII. No en el sentido, aunque sí que hay casos en que se trasladen, sino sobre todo porque los monasterios del mundo rural convalecen con escasos recursos económicos, mientras que los de la ciudad, en el siglo XIV y sobre todo en el siglo XV, se van a enriquecer y van a ser los que marquen la pauta. Hablábamos de San Benito de Valladolid, pero acordémonos también de la Cartuja de Miraflores, por ejemplo, o de otros muchos. O de Santa Clara de Palencia, que procedía del lugar de Reynoso y ha sido trasladado. Incluso los mendicantes que en un primer momento se habían instalado en los arrabales más humildes de la ciudad, se van a trasladar o al interior de la misma o al menos junto a las murallas. Poco después muchos de ellos incluso van a ser incluidos dentro de este espacio. El último aspecto que quería abordar es la originalidad del monacato femenino. El monacato femenino no es simplemente el monacato masculino con mujeres, porque a veces tenemos esa idea, es decir, pues hay benedictinos y hay benedictinas, hay cistercienses varones y cistercienses mujeres, franciscanos y clarisas, dominicos y dominicas. Bien, hasta cierto punto esto es cierto, pero es cierto sobre todo desde el punto de vista de la espiritualidad que anima estas órdenes. Pero al margen de ello hay una diferencia entre ambos monacatos. ¿Por qué? Bueno, pues porque las mujeres no pueden oficiar la liturgia y la liturgia es una parte fundamental dentro de la vida de los monjes y de las monjas. Entonces, las monjas tienen que estar siempre en contacto con hombres que oficien esa liturgia. Cuando se insiste en que las mujeres, además, a partir de Bonifacio VIII y una bula que dicta al respecto en la clausura estricta, pues claro, si tienen una clausura estricta no pueden administrar sus propiedades, con lo cual esta tarea también suele recaer en los hombres. No es un problema nuevo, es decir, cuando ya en el siglo VII Fructuoso de Braga hizo una predicación por la Bética, nos dice cómo acudían a él pues numerosos hombres con los que fundó un monasterio, pero también mujeres. A veces las mujeres de estos mismos monjes que profesaban. Y también tiene que crear otro monasterio para ellas. Más adelante pues nos vamos a encontrar con el problema de cómo atender a estas monjas. ¿Qué es mejor? ¿Un clérigo secular o un monje? Y lo que acaban diciendo es que, bueno, más vale un monje experimentado que un clérigo que no deja de ser sospechoso en cuanto a sus pretensiones.
Pero, claro, esto genera el contacto entre unos y otros y está en, bueno, ¿dónde puede estar el clérigo, el monje presbítero? ¿Dónde están las monjas? El contacto entre unos y otros es siempre un problema. Un texto andalusí, refiriéndose a un monasterio cordobés del siglo XI, el monasterio de Tábanos, que lo ensalza, pero vemos que es también un monasterio que hay hombres y mujeres, pero dice, no, pero había un muro enorme que separaba la zona de unos y de otros. Otras soluciones van a ser pues, que estén cerca, a lo mejor en el mismo lugar, pero uno a un lado de un pueblo y otro al otro lado, o incluso a veces pues, que compartan unos espacios sí y otros espacios no. Y esto siempre creando problemas. De hecho, en torno a fines del XI, inicios del XII, los reformistas van a cargar contra el monacato femenino y, en buena medida, por ejemplo, muchos monasterios femeninos van a desaparecer en esta época. Luego van a ser refundados. Los dominicos también, por ejemplo, van a rechazar en un primer momento hacerse cargo de la atención a las monjas, diciendo que es que no son muchos y claro, si se dedican a eso, pues no se dedican a predicar. Y bueno, habrá durante décadas un conflicto sobre si se admite o no se admite a las monjas. Y los franciscanos, bueno, es menos problema porque son mucho más numerosos. Pero el problema también viene desde el otro lado, porque las monjas, para mantener su independencia, y el caso de las huelgas de Burgos puede ser prototípico, pero otras muchas más es igual, prefieren capellanes, porque a los capellanes están bajo el control de la abadesa, mientras que si es un monje cisterciense, que está bajo el control de otro abad cisterciense, la abadesa queda subordinada al mismo. Entonces hay un cierto deseo de independencia en este caso. Y hablábamos de las huelgas de Burgos. La semana pasada visité el monasterio y, bueno, todavía en la nave central aparece el sepulcro de doña Berenguela, la hija de Fernando III, como abadesa del monasterio. Berenguela nunca fue abadesa de ese monasterio, fue señora del monasterio, que no es lo mismo, es decir, había una abadesa que es la que se encargaba de regir la vida espiritual y la señora a lo que se dedicaba era la administración de todas las propiedades del monasterio, siguiendo una larga tradición de la aristocracia desde, al menos constatada muy claramente desde el siglo X, en que nos aparecen las llamadas deobotas, que son a menudo viudas de un conde o de algún miembro de la aristocracia que dirigen los monasterios de la familia. Es decir, que son ellas las que administran todo. Las infantas, doña Urraca, doña Sancha, son otros claros ejemplos, y las vemos como tienen un montón de monasterios de la familia real y deciden, ah, no, ahora esta propiedad de este monasterio se la paso a este otro porque quiero reestructurar o quiero potenciar uno o potenciar otro. Pero, como digo, no son abadesas. La afiliación a una orden de estos monasterios, como digo, sobre todo lo que refleja es una aspiración espiritual. ¿Qué modelo espiritual seguimos? ¿El de San Benito, el de Santo Domingo, el de San Francisco? Pero este modelo es a menudo difundido por el Papa y los obispos, que intentan que las numerosas comunidades femeninas un tanto irregulares porque no están sujetas a ninguna regla, que surgen en el siglo XIII o luego en el siglo XV, se organicen con el fin no solo de evitar pues, el escándalo que pueda producirse por un mal comportamiento, sino sobre todo que, pasada la primera generación de la fundadora, que en buena medida es una figura más carismática, que las dirige, pues acaben decayendo y desapareciendo. Entonces, la afiliación a una orden es una forma de regular y de canalizar todas esas iniciativas. Por otra parte, la afiliación a una orden supone sujetarse ciertamente a una orden y a una serie de normas, pero también
otorga al monasterio toda una serie de privilegios que le dan una autonomía. Y este es otro de los objetivos que se persigue. Y, bueno, con estas pequeñas palabras, más o menos, bueno, sobre la hora, disculpen un poco el haberme pasado del tiempo que había establecido, no quería hablar más, pues termino estas pequeñas broches muy generales, ideas, trazos muy generales sobre lo que es el monacato medieval. Como digo, el monacato medieval en España, como digo, es un fenómeno tremendamente complejo, tremendamente diverso, porque es cierto que hay una norma general, pero luego cada monasterio tiene sus especificidades, sus propias costumbres. Y aunque todos sean de la misma orden, todos tengan incluso una misma liturgia, no, pero nosotros cuando elegimos al abad lo hacemos de esta forma y el rito es tal. O, además, es que nosotros, además de eso, es que hacemos esto otro. Mira, hay esas pequeñas cuestiones que van marcando la individualidad, la identidad de cada monasterio. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por este excelente recorrido por la idea del monacato. Sin duda alguna, tu capacidad de sintetizar es magnífica. Pero bueno, sí que aunque nos hayamos pasado unos minutos de la hora, no sé si en la sala hay alguna pregunta y nos podría responder Carlos. ¿Estamos por allí? ¿Es posible que no haya micro por el tema del COVID? Si pudiera usted elevar la voz. Vamos a ver. La Fundación de Monasterios normalmente lo que responde es a la iniciativa bien de un noble que quiere fundar un monasterio y que, bueno, pues en el momento de la fundación, mientras ese noble vive o ese miembro de la realeza, el monasterio no suele tener grandes problemas económicos. Lo que pasa es que, ¿qué pasa cuando muere? Pues que pierden a su protector fundamental. Si la iglesia se ha empezado, está hecha la cabecera, el crucero normalmente, y el resto de la iglesia tarda décadas o siglos en terminarse o nunca se termina, normalmente se recortan y entonces nos encontramos con una gran cabecera espectacular y una nave mínima. Entonces hay esos problemas económicos. Por otra parte, al surgir, hemos visto cómo hay distintas opciones, la de los benedictinos, la de los cistercienses, y un monasterio tiene muchas propiedades, pero también tiene muchos gastos. Y lo que, en mi opinión, compensa la balanza son las donaciones. No solo donaciones de tierras, sino donaciones de dinero. Esto es lo que permite que el presupuesto no se desequilibre. Cuando estas donaciones no llegan, porque su fama, por así decirlo, es menor que la de otros, a partir de ahí vemos cómo hay problemas económicos. De ahí esa competencia. El deseo, claro, el abad, el cillerero, que tienen que alimentar a todos los monjes, se preocupan de que haya ingresos. No lo ven como una cuestión simoníaca de que estén vendiendo la salvación eterna. Ellos lo que están haciendo es su trabajo, rezar por la salvación del conjunto de la cristiandad y en especial de sus benefactores. Entonces, no es en el sentido de venderse. Sí que hay acusaciones contra unos abades por simonía, por ejemplo. Se les acusa a aquellos que reciben a un monje por dinero.
esto sí que está condenado por la ley canónica y se considera simoníaco, pero no el aceptar limosnas. Las limosnas se consideran algo habitual, incluso, por así decirlo, deseable, porque es una forma que los cristianos tienen para lograr su salvación. Entonces, es admitido en la mentalidad de la época. Hoy nos puede chocar. Pero también dedicamos un montón de recursos hoy a organizaciones no gubernamentales porque consideramos que realizan una labor adecuada, desde atención a los pobres o atención a cuestiones que se consideran que son fundamentales en nuestra sociedad y que el Estado no atiende o que los particulares no atienden. Pues en esta época lo que consideraban es que rezar por la salvación era fundamental para la buena marcha del reino, era fundamental para la propia, digamos, para mantener la salud en vida y la salvación después de muerto. Por cierto, las dos palabras son la misma, en latín. Bueno, los monasterios han estado siempre ligados a las reliquias. A menudo incluso, bueno, pues es muy habitual que el primer abad suele ser considerado como santo. Otra cosa es que tenga la suficiente fama para atraer, es decir, para que, bueno, sí, la comunidad de monjes lo considera santo, pero nadie más. Y bueno, hay luego, pues, el traer unas reliquias u otras. Recuerdo el caso, por ejemplo, de Carrión, el monasterio de San Zoilo, donde hay estas reliquias traídas de Córdoba por uno de los fundadores del monasterio. Y bueno, entre los milagros, uno de los típicos milagros es un grupo en el que nos cuentan cómo quien no respeta la fiesta del santo, pues uno que unce los bueyes y se le rompe el cuerno. O el panadero que mete el pan y se le quema. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que realmente no respetaba la fiesta del santo en el lugar y que el monasterio intentaba conseguirlo, pero no necesariamente lo consigue. San Zoilo nunca tuvo una especial fama. Es decir, son muy pocos santos los que consiguen realmente atraer a esta población, a la población en general. Vamos a ver, lo que sucede es que cuando profesa un matrimonio, lo que se produce es su separación. Es decir, es una de las causas de separación matrimonial en el derecho canónico clásico, especialmente la profesión monástica. Y lo que nos encontramos es precisamente cómo se gestiona esto. Es decir, profesan en un monasterio, pero uno de ellos irá a la sección masculina y otro a la sección femenina del monasterio. Hay un caso, bueno, pues como unos nobles leoneses de en torno al año 1100 profesan en el monasterio de Sagún. Él, como monje, va a ir a Sagún. Ella, como monja, irá a San Pedro de las Dueñas. Por cierto, bueno, del que también hay un resto en este museo. Y esto lo conocemos porque él murió como monje, pero ella, al cabo de unos años, decidió salirse. Decidió salirse y lo que había donado al monasterio se lo llevó, se quedó con ello. Y esto generó un problema con el monasterio, en este caso, por este problema. Es decir, que cuando profesa un matrimonio no continúan como tal, sino que se separan. Y bueno, en este caso hay que tener en cuenta que incluso Sagún, San Pedro de las Dueñas están muy próximos, pero en dos lugares diferentes. No sé, hay 5 o 10 kilómetros
de separación. Claro, desaparece. Bueno, hay, por ejemplo, hay muchas, en la regla común, hay muchas recomendaciones sobre que quienes han, los matrimonios que profesan, cómo no han de volver a estar juntos solos, sino siempre que hay que tener una compañía si coinciden. Es decir, que a partir del momento de la profesión, el matrimonio como tal desaparece. Y sobre todo se interrumpe la convivencia entre ellos. Incluso, bueno, que si uno enferma, no es la cuestión de que el otro vaya a atenderlo, etcétera, etcétera. O la hija al padre, es decir, hay toda una limitación muy estricta del contacto entre hombres y mujeres. Lo que también nos dice que en la práctica se daba y que eso generaba problemas. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues Carlos, todo un placer. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Muchas gracias. Me gustaría dar las gracias al profesor Reglero por esta conferencia tan amplia y por todas las preguntas a las que ha contestado. Ha sido un placer. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y les esperamos en las próximas conferencias, así como en la exposición temporal que acabamos de inaugurar sobre los tesoros de Rumanía. Muchas gracias. Y agradecer, por supuesto, a Caminos del Románico.